Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Es grato darles la bienvenida y que tengan un feliz día de reposo, día de adoración. Permítannos invitarles a que juntos adoremos y santifiquemos a nuestro Creador Todopoderoso, estudiando su santa palabra. Oremos para que su amado Hijo nos llene de sabiduría y nos permita entender y comprender el mensaje preparado para hoy, que se titula Yahshua, realmente el Hijo de Yahweh. El texto bíblico lo encontramos en Salmos 2:7, que dice: Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El apóstol amado dice en Juan 3:16 lo siguiente: porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será verdad esto que dice la Biblia, que Yahshua es el único Hijo de nuestro Padre Celestial? ¿Será Yahshua realmente Hijo de Yahweh, o es un rol que enseñan muchos que pone a Dios como un mentiroso? Dicen que Yahshua es hijo, pero que en realidad no es hijo, sino que es un compañero de Dios que vino a salvar la humanidad haciéndose pasar por hijo. Es decir, como una novela, una mentira. Eso es lo que están enseñando muchas personas. Esas son doctrinas satánicas dirigidas por Satanás para bloquear a Yahshua como hijo de Yahweh. ¿En qué se basan dichas personas para predicar que Yahshua es un rol, que no es nacido del Padre, que es una mentira? Pues la palabra enseña claramente en muchos versículos que Yahshua es realmente su hijo nacido de él, no creado como nosotros. Pues si fuera creado, entonces no es el único hijo de Yahweh, como lo explican las escrituras. El hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Hebreos 1:3. ¿Cómo es que Yahshua tiene la misma sustancia del Padre si es creado como dicen muchos? ¿Cómo va a haber un hijo que dice tener mi sustancia, es decir, mi sangre o todo lo que hay en mi ser, si el hijo no salió de mí? Nosotros, como hijos de Yahweh, no tenemos la sustancia del Padre porque somos creados. Solamente Yahshua puede tener la sustancia del Padre, porque es el único hijo, como dicen las escrituras, único nacido del Padre. Muchos creen que Yahshua es creado, porque la palabra dice que Él es el principio de la creación. Sí, está claro, porque Él es el primero en crear este mundo. Lo podemos ver en Hebreos 1:10. El Padre le dice al Mesías: Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Somos obras de las manos del Mesías, o sea, creados por Él. También en Juan 1:3 nos dice: Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Todo fue creado por el Mesías. Por eso es el principio de toda la creación. Primero en crear. La mayoría de la gente no quieren reconocer esta verdad. No quieren ver la luz, a menos que el mensaje sea aprobado por su pastor. Casi todas las iglesias cristianas predican a Yahshua como hijo, pero cuando vamos al fondo, resulta que Yahshua es hijo, pero que no es hijo. Es como un papel de novela sin fundamentos bíblicos para su propia perdición. ¿Por qué Dios Padre llama único hijo a Yahshua si todos somos hijos de Él? La razón es que somos hijos por creación, pero el Mesías es su único hijo engendrado, nacido de Él. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmos 2:7. Aún los ángeles, siendo hijos de Yahweh, Él no los llama hijos como a Yahshua. Porque, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez yo seré su padre, y él será mi hijo? Hebreos 1:5. El hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles, así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Hebreos 1:4. El que tiene al Hijo de Yahweh tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Yahweh no tiene la vida. Primera Juan 5:12.
La mayoría de las personas no tienen al Hijo de Yahweh porque la palabra dice que el Mesías está a la diestra del Padre. Pero el Mesías dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. O sea que está en el cielo y también en la tierra. Todo el que se aleja y no permanece en la doctrina del Mesías no tiene al Padre. El que permanece en la doctrina del Mesías tiene al Padre y tiene al Hijo. Segundo de Juan 1:9. El que tiene al Padre tiene al Hijo, porque el Padre vive en el Mesías y el Mesías con nosotros. Hoy, la gran mayoría no conoce al Padre ni al Mesías. Lo niegan como hijo nacido del Padre, engendrado de él. La mayoría de los pastores enseñan que el Mesías es igual al Padre, que no tienen principio ninguno de los dos. Otros enseñan que el Mesías es creado y otros que el Padre, que el Mesías y el Espíritu Santo son una misma persona, pero no son una sola persona. Porque mi Padre mayor es que yo. Si el Mesías dice que su Padre es mayor que él, entonces no son iguales como muchos creen. Ellos son iguales en poder, en amor y en decisiones. Así como la mujer y el hombre son una sola carne y son dos personas, pues así también el Mesías y su Padre son uno, pero no una sola cabeza. Debemos tener mucho cuidado con lo que nos están enseñando en nuestras iglesias. Asegurémonos de que sus costumbres estén de acuerdo con las Escrituras. El Padre no tiene principio, pero el Mesías sí. El Mesías dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Si no hubiera tenido principio, el Mesías no lo hubiera dicho. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también nosotros tengamos comunión, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. 1 Juan 1:3. Es decir, tenemos dos personas con quienes nos comunicamos. Eso dice la palabra. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 8:16. Vemos que hay dos personas. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Juan 8:17. El testimonio de Dios Padre y del Mesías. Si fueran tres, Él no dijera el testimonio de dos, sino de tres. Es verdad que la palabra enseña que para salvarnos debemos guardar los mandamientos, pero también dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua, el Mesías, a quien has enviado. Juan 17:3. Esto os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo del Padre, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, que si no conocemos que hay un Dios Padre, que tuvo un Hijo engendrado de Él, que nació de Él, que salió del Padre, pues no hay salvación. Eso dice la palabra. Debemos creer a las Escrituras, no al hombre o al pastor que enseñe cosas falsas. Yahshua es nuestro pastor y nuestro Dios. El Padre es Dios, pero el Mesías también es un Dios, por ser hijo literal de Yahweh, pues el mismo Dios, Padre, llama a Dios a su Hijo Yahshua. Mas del Hijo dice tu trono, oh Dios, es eterno cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Hebreos 1:8. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. El Mesías es nuestro Dios, también es nuestro hermano mayor, y aún es Padre de nosotros. La Biblia no enseña a otro ser llamado Dios, solo Dios Padre y su Hijo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo 1:23. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Yahweh. Juan 1:1. Para muchos este versículo es difícil de entender. Es decir, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios Hijo, y el Verbo estaba con Dios Padre. Muchas personas se preguntarán,
Pero ¿cómo el Mesías fue engendrado del Padre si solo las mujeres alumbran? Pero no entienden que Yahweh es poderoso, fue el que hizo que las mujeres parieran. Pues Adán no tuvo madre ni tampoco Eva, pues Eva salió de Adán, pues también el Mesías salió del Padre. El Mesías, hablando con su Padre, le dijo: porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Han conocido que realmente salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Juan 17:8. Es importante leer este capítulo de Juan 17 completo, para que vean cómo el Mesías expresa su sentimiento al Padre en oración. Apreciados oyentes, sigamos disfrutando de este maravilloso día de adoración. Que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.